radioescuchas, qué gusto de saludarlos y también los que nos ven a través de las redes en nuestro canal de Facebook Live, en el @radio i99 y en el 98.9 de nuestro dial. Un abrazo, hemos llegado hoy día, viernes 14, ya al final de la tarde de la información. Estamos en el 1 a 1, esta vez, como lo habíamos ofrecido. Tenemos, la semana pasada estuvo la alcaldesa Durán con una entrevista que hablamos de su perfil la semana pasada, Alexandra Arce. Hoy está con nosotros Ricardo Koenig. Ricardo Koenig es un amigo de muchos años, no porque tenga muchos años, sino porque nos conocemos muchos años. Y que últimamente, aunque no diría últimamente, pero porque como gobernador Rotario hizo mucha actividad en dotar hospitales de insumos, maquinarias, para poder trabajar en los hospitales, hablo de tomógrafos, esas cosas, en convenio con fundaciones internacionales, con Europa sobre todo, pero más que nada desde que está en el Alejandro Mann, pues le ha pedido varias veces al gobierno nacional los fondos necesarios que les deben para poder trabajar, y hay un riesgo muy grande de que si es que no se cumple esto, se pueda el hospital Alejandro Mann, que sirve tanto, que da tanto servicio, parar su actividad. Caso parecido con Solca, pasó algo con la Junta, todo producto del pasado. No vamos a señalar las cosas y vamos a ir hablando con Ricardo poco a poco. No obstante, hoy te saludo, querido amigo, esta tarde, y un poco para que porque la gente cuando nos ve, ¿no?, que hablamos y que aparecemos, puede pensar una cosa que no es, y vale la pena que le digamos a la gente quién es Ricardo. Gusto de saludarte, bueno. Bienvenido a la I99 y al diálogo de la tarde y al 1. Gracias, Eduardo. Los años, yo sí los tengo. Acabo de cumplir en noviembre 74 años y el 7 de diciembre 50 años de casado con la misma esposa. O sea, es toda una carrera esa, ¿no? 46 años que llegué a Guayaquil, y en el transcurso del tiempo fui siendo un mono adoptado y adaptado, y en el 2007 creo que fue, el doctor Miguel Palacios, como presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, me nombró hijo ilustre de Guayaquil. Cuando me entregaba la medalla, yo le decía que yo siempre he dicho que soy mono adoptado y adaptado, y ahora él me lo certificaba, así que no podía decir con certificado incluido. Bueno, yo llegué, te decía, en febrero de 1972, comencé con mi actividad. Yo soy un hombre de marketing y he trabajado en prestigiosas empresas de la ciudad, algunas con actividades internacionales como importación de carros, de licores. Luego fui vicepresidente de Mercantil Garzosi y posterior vicepresidente de marketing del Banco de Guayaquil. Pero siempre tuve paralelo, te diría que de 1995-96 que ingresé a Rotary, y esto me dio, Rotary es una escuela de servicio y me hizo entender algunas de las necesidades que hay en las comunidades y cómo una organización como es Rotary. Rotary es una organización internacional que tiene 1.400.000 rotarios, que está en más países que la ONU, y de hecho fue uno de los fundadores de la ONU y tiene un curul en la Organización de las Naciones Unidas permanente. Es decir, un rotario puede estar allí presenciando las actividades. Es un datazo, no sabía. Sí, en esta Rotary en 1985 tomó la decisión que iba a eliminar de la faz de la tierra la polio. Sí, señor. Y lo seguimos haciendo, con la diferencia que había aproximadamente unos 380.000 casos por año en el mundo, y ahora hay 3 o 4. Qué belleza. Nos faltan
2 o 3 países que todavía hay algún brote. Para esto Rotary ha invertido en estos años cerca de 800 millones de dólares haciendo vacunación contra la polio. 3 países. Sí, 3 sí. casos, 2 o 3 en Sí, bueno, faltan porque hay países que a veces, como Afganistán, que es difícil el ingreso. Ingresar. ¿No? Nosotros con mucho orgullo decimos que se han parado batallas para dejar que los rotarios entremos a vacunar. En muchos de los casos no se han renovado esas guerras entre tribus o entre grupos luego de haber ingresado. En otras, lamentablemente, sí se han retomado esas peleas, ¿no? Otro de los programas importantes que tiene Rotary, y es parte del objetivo de Rotary, que es buscar la paz en el mundo. Entonces, anualmente se becan personas a diferentes universidades del mundo como gestores de paz para resolución de conflictos. Y estas personas que no son rotarios, sino nosotros hablamos de que hay que servir y no servirnos, han intervenido en muchos casos a nivel internacional para solucionar o resolucionar problemas de conflictos. ¿Fuiste gobernador rotario cuántos años? Uno. En Rotary es un año en pero todo. Parece que había sido. Sí, lo que sucede es que la preparación, cuando uno es electo gobernador, es elegido 2 años antes. Entonces hay un proceso de preparación en el que ya te vas involucrando en conocer tu distrito. Pero eso es interesante, Ricardo, porque de alguna manera tú llegas al ejercicio ya involucrado Y con sabiendo lo que conocimiento, hay que hacer. Me imagino que el gobernador, por ejemplo, que tengas 1 o 2 años después, tú estás con el gobernador permanentemente. Sí, lo que se da es que 6 meses antes de que tú te posesiones, el periodo rotario comienza 1 de julio y termina 30 de junio del año siguiente. 6 meses antes, todos los gobernadores electos del mundo, que en mi periodo fueron 531, se reúnen, en nuestro caso fue Anaheim, ahora ya es en San Diego siempre, todos los gobernadores. Y estás una semana de capacitación full, o sea, desde el desayuno hasta terminar la cena. Estás haciendo realmente una capacitación. Sí, sí. No, estás de paseo. Es intensa, ¿no? Y se arman grupos de con diferentes expositores, después se hacen plenarias. Es una semana de cómo se hacen las cosas bien en el servicio a la comunidad mundial, ¿no? Luego, en el año rotario, una de las obligaciones del gobernador es recorrer todo el país donde hay clubes rotarios o donde un club rotario ha hecho una obra. Eso te da un aterrizaje a la realidad del país brutal, porque tú vas viendo, porque los clubes de cada ciudad te guían a obras que han hecho o a obras que tienen en proyectos a hacer. Entonces sí ves en una realidad cuáles son las necesidades que tiene cada zona que visitas. Genial. ¿Cómo llegas? Entonces tú haces Rotariado y eso es un voluntariado, Ricardo, ¿no? ¿Verdad? Es un voluntariado. Sí, Rotary es una de las, si no la única, una de las organizaciones en el mundo que uno paga para servir. Nosotros pagamos una cuota a Rotary Internacional, pagamos una cuota al distrito para poder servir. ¿Cómo llegas al Alejandro Mann? Al Hospital León Becerra. Perdón, al Alejandro León Becerra, perdón. A ver, el año 2009-2010, el sociólogo Víctor Maridueña, que era presidente del hospital, o sea, de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, me invita a ser parte de la sociedad, ser parte del directorio. El periodo de cada presidente era 2 años. Víctor, yo paso en el transcurso de ese primer año y medio más o menos a ser vicepresidente. Y
si bien la presidencia dura 2 años, Víctor termina el primer año y me dice, Ricardo, te dejo al cargo, y se fue al municipio que estaba... concejal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí la situación era muy crítica. ¿El año, perdón, me dijiste? 2011, enero de 2011, yo me posesiono como presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de Infancia. Es importante aclarar que la Benemérita tiene hoy 4 unidades. En salud, con el Hospital León Becerra de Guayaquil, y hago esta aclaración porque también hay un Hospital León Becerra en Milagro. Muy importante. La otra unidad es el Hogar Inés Chambers, que inicialmente, en 1980 y pico, cumplió ahora 89 años, 1980 y pico. Era un hogar para huérfanos. Y la característica que yo te diría que define a la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia es crear unidades que sirvan a la comunidad. Recordemos que el hospital, cuando existió 65 años antes que hubiera un hospital público del Estado, un hospital público, es decir, en esa época... 65 años de que hubiera antes de un hospital. Y el Luis Bernaza, casi 100 años antes que hubiera un hospital público. Es decir, si uno lo pone así en el plano real, diríamos que la salud de los ciudadanos de Guayaquil y de la provincia fue cuidada por la empresa privada, llamemos sociedades privadas sin fines de lucro, como la Junta de Beneficencia de Guayaquil y como la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, muchos años antes que el Estado se hiciera cargo de la salud de Guayaquil. Increíble, pero cierto. Es la realidad. Es la realidad. Sí, sí. Son los años que tiene cada institución. Por eso digo yo siempre, Ricardo, discúlpame, aquí en Guayaquil, en cualquier parte del Ecuador, la gente tiene un tema, la gente más humilde, tiene un problema de salud, va a los hospitales del Estado. Acá la gente va a las sociedades protectoras, como dice el Guayaquil. Bueno, porque existimos antes que el Estado. Claro, eso es Imagínate todo. que el hogar de huérfanos Inés Chambers, se llamaba así, ahora es hogar Inés Chambers, porque la palabra huérfano ya no es usada, también existió antes que existiera el Ministerio de Bienestar Social. Entonces, Guayaquil ha tenido una característica, ¿no? Responder la empresa privada a las necesidades del pueblo. Entonces, por eso existieron los hospitales antes que el Estado, existieron las casas en su momento de huérfano, ahora son casas de acogida para niños en alto riesgo. Nosotros creamos una unidad educativa que se llama ahora San José Buen Pastor para darle educación a los niños huérfanos que teníamos en el hogar. Hoy en la unidad atiende 290 estudiantes, de los cuales el 75% son de la comunidad y el 25% son del hogar Inés Chambers. Para que los que no recuerdan, aunque esto es popularísimo, el León Becerra es un hospital que está en Eloy Alfaro y Bolivia, ¿verdad, Ricardo? Correcto, sí. Sí. Solo una pregunta para seguir en el tema. ¿Quién fue León Becerra? Para que la gente lo tenga claro. León Becerra fue un prestigioso médico que junto con un grupo de podemos llamarles patricios, o de hombres de bien que ante una necesidad del pueblo resuelven unirse, juntar recursos económicos y iniciar el hospital como un dispensario médico. Hay que destacar también que el Consulado General de Estados Unidos realizó un aporte para hacer una construcción de cemento armado, ¿no? Un pabellón de cemento. O sea, lo que significa que toda la vida, claro. ¿Cómo eran las casas en su momento en Guayaquil? Así era Guayaquil. Esa era su realidad, ¿no? Entonces, en este tema de el aprendizaje mío en el servicio a la comunidad, tuve un periodo de trabajo con Elsa Curvelo en el tema de pandillas.
eso fue, a mí a veces yo digo cosas que después me comprometen. Sí. Yo la invité, cuando conocí el tema de pandillas en sus inicios, la invité a Nelsa Curvelo a dar una charla en el Club Rotario Guayaquil. Al día siguiente la llamé y le dije, ¿en qué puedo ayudar? Ahí fue mi error. Fue el momento. Porque ahí me fui involucrando y hasta ahora soy subdirector de Corporación Serpaz. Y ahí hay cosas que se van dando, los que somos católicos decimos diosidencias, sí, o coincidencias. Yo me inclino más por las diosidencias porque creo que Dios te pone en el lugar que tiene, que Él sabe que puedes hacer y te guía para que lo hagas bien. De esta llamada a Nelsa en la que podía ayudarla, me fui comprometiendo y aprendí de un mundo que alguien dijo que los que viven en San Borondón es como una burbuja. Yo creo que gran parte de la población de Guayaquil vive en una burbuja que necesita aterrizarse en algún momento, reventar esa burbuja y conocer nuestra realidad para poder ayudar. Yo no tenía la menor idea de lo que era una pandilla. Durante 6 meses me siguieron porque ellos no entendían cómo una persona que vivía en la puntilla estaba involucrado con ellos. Luego de un tiempo entendieron que lo que quería era aprender y servir. Y eso es lo que hice en 8 años. Y decía, a veces esperamos de los países más grandes las soluciones a cosas. Corporación Serpaz es hasta ahora reconocida como la organización a nivel mundial que mejor ha manejado el tema de pandillas. Pensemos que por el año 2005 había un promedio entre 20 y 30 muertos por mes, de guerra entre pandillas. La pandilla defiende su territorio, si de otra agrupación entra al territorio se consideraba una falta de respeto y eso llevaba a las peleas y muertes. Esto de ser reconocidos hoy mundialmente tiene que ver con un excelente trabajo liderado por Nelsa, que entendimos que era una agrupación, que entendimos que era una familia alternativa, porque el joven, el adolescente, buscaba en la agrupación cosas que carecía en su hogar. Afecto, seguridad, protección, la encontraba en las pandillas. Entonces, por eso las pandillas numéricamente crecieron. Yo te diría que por esa época, en los años 2006, 2007, producto de poco todo, más, de todo el salir del país de la gente con lo que pasó con Maguad, ¿no? Y se fueron a vivir fuera y quedaron en manos de abuelos, tíos. Así es decir, a ver, en muchos casos. Muchos, lo que tú indicas es muy real. Muchos padres, para buscar una mejor calidad de vida, dejaron a sus hijos con los abuelos. No es que esté mal, pero son generaciones muy distantes. Entonces el chico se vestía de una forma y a los abuelos les parecía que era un delincuente, porque se vestía con unos pantalones cortos que iban más abajo de la rodilla o camisetas de muchos colores. Pero lo interesante en esto es que ¿quién esperaría? La pandilla nace en Centroamérica, se desarrolla en Estados Unidos, cuando Estados Unidos pone leyes migratorias más reguladoras, sale la gente, regresa a sus países, pero ya regresa con este concepto de pandilla. Gracias a Dios, ya desde el año fines del 2010, ya no hay muertos entre pandillas, se montaron con el auspicio del alcalde Nebot más de 30 microempresas manejadas por pandilleros. Inicialmente cada pandilla tenía una empresa. Luego de superar todas estas diferencias que había, tú encuentras ahora
una empresa manejada por integrantes de diferentes pandillas, es decir, ya no hay esa rivalidad que llevaba a la muerte. Ahora hay otros problemas como el microtráfico, como la droga, pero eso no es pandilla. Es decir, eran jóvenes que estaban buscando una forma de vida, una seguridad, y se hicieron, y se logró. Otra de las cosas que también a veces uno espera de países más grandes, sin embargo los países más pequeños como Ecuador se logran. Nosotros somos el primer hospital ecológico de Latinoamérica. No tienen Argentina, Chile, otros países económicamente más en mejor situación que la nuestra, no lo han logrado. Nos llevó 2 años hacer eso. Y eso es un proceso que nosotros hemos trabajado con mucho interés, que es la alianza, la asociación con las universidades. Cuando tomamos el hospital estaba en una situación crítica, ahora está en una situación crítica, pero son 2 situaciones diferentes. La primera situación era una situación... ¿Qué hace para que la gente lo tenga claro? Perdóname, Ricardo. Yo sé que es con niños, pero ¿qué hace León Becerra? Para que la gente lo tenga claro. Porque mucha gente joven, mucha gente puede haber perdido la distancia y el contacto. ¿Qué hace? Bueno, piensa que en Guayaquil creo que más del 60% son menores de 30 años, lo cual hace que... Claro. No conozcan lo que era la historia. Claro, sí. Nosotros tenemos como benemérita 113 años. Entonces, bueno, yo tampoco estaba todavía con 113 años. Pero el hospital se inicia como un hospital para niños. Pensemos que estaba el Bernaza, el hospital Luis Bernaza, en el norte de la ciudad, y en el sur no había nada. Nace el hospital. Responde a una necesidad puntual. Geográfica, digamos. Después ya comienza a incorporarse adultos y se incorporan más adultos a partir del 2012, que hacemos un convenio de prestación de servicios con el IES. Nosotros atendemos todos los pacientes que nos deriva el IES. Pero ¿qué hacemos a más de lo que hace normalmente un hospital? Desde el año 2012 y volviendo a esto de problema-solución, necesidades-solución, comenzamos a traer misiones humanitarias de cirugías gratuitas. Llevamos 23 misiones realizadas. Comenzamos con una misión con Global Smile de labio leporín paladar hendido. A los 3 años aumentamos, siguiendo con Global Smile, a 2 misiones, y para el 2019, y esto es importante, vamos a hacer 3 misiones de Global Smile. Para que tengas una idea en números y para que tus radioescuchas puedan hacer un cálculo. 2012 una misión, 2019 tenemos agendadas 11 misiones. Qué belleza. Y si Dios quiere, en la próxima semana el presidente, cumpliendo su palabra, nos paga este monto necesario para salir de una emergencia. Seguiremos trayendo misiones. Misiones, por ejemplo, para que lo entiendan los que nos están viendo, increíble que ahora a nosotros nos cuesta con los años, solo hacíamos radio, ahora nos ven también, para operar labio leporino, para operar ojos, ¿verdad? Catarata, estrabismo, y son totalmente gratis, ¿no? 100%. Es decir, ahí el paciente llega, previo a que llegue la misión le hacemos con nuestros médicos nacionales una evaluación, se hacen los exámenes, aquellos que han calificado, se hacen los exámenes, y luego cuando viene la misión, todos los insumos, medicinas. Con todo eso que normalmente con la operación deberías decir, le dan. Mira, el costo más o menos de una operación de labio leporino paladar hendido
está en los $3.000. Hablando de Ecuador. El niño que es operado, o los padres del niño que es operado, no paga cero. O sea, ¿cuánta de la gente? Nosotros atendemos a los más pobres. Así es. Porque muchos de ellos, los padres no tienen trabajo, no tienen seguro social, por lo tanto, imagínate de dónde saca $3.000 una persona que no tiene trabajo. Así es. Y aún teniendo el salario básico, tendría que 8 o 9 meses no gastar en nada para poder operar a un niño. Y lo que nos hemos enfocado en aquellas patologías en las que hay más necesidad. Para darte un ejemplo, ahora en noviembre trajimos de Estados Unidos una misión para cirugía de cataratas. Una catarata vale que $2.000, $1.500 por ojo, ¿verdad? Así, pero nosotros incluimos el lente intraocular. Con el intraocular. O sea que la operación sale viendo. Y eso es lo maravilloso de servir, ¿no? Haber visto ancianos que venían acompañados por un familiar, guiados porque no veían. Podían ver, caminaban cogidos. Después de salir de la operación, las expresiones eran: ¡uy, mira qué lindo color! ¡Oh, mira qué esto! Es decir, la alegría que le da a los que nos gusta esto de servir es ver el resultado. Es solamente la satisfacción de ver a los demás en bien. Que estás haciendo lo correcto. Eso es el el lema cristiano, el lema humano. ¿Por qué nosotros en estos años hemos aumentado la frecuencia de la misma? Primero, para dar una mayor variedad de patologías. Y por otro, tratar de traer más de una misión por año de aquellas que hay mayor demanda. Que son estrabismo en niños, cataratas, labio leporino, paladar hendido. Traemos, en la mayor parte de Estados Unidos, de Francia traemos cirujanos para manos. Hay muchos niños que han nacido con una malformación. Qué belleza. Y qué cosa. Ahora... Esa sí no la sabía. No, en cualquier momento que tengas, te voy a hacer una presentación de los resultados. Porque es realmente maravilloso, y uno como Hospital León Becerra se siente contento de los testimonios. Es decir, una madre que te dice: bueno, yo pensé que era imposible y ustedes lo han convertido en un milagro. Que eso pasa a ser parte ahora un poco de nuestro eslogan o de nuestro lema, y nace del comentario de una madre. Es decir, tomar lo que dicen los familiares y ponerlo como tu eslogan o como tu lema. ¿Dónde nace el problema? Para ir concluyendo ya la entrevista, ya tenemos 29 minutos, parece mentira, de unos 30. ¿Cuándo nace el problema con el gobierno nacional? ¿Por qué el gobierno nacional no le paga al León Becerra lo que vamos una resolución del Congreso del año 2006 establece que exhorta al presidente de la República, al ministro de Finanzas y al ministro de Salud que deben entregar mensualmente $80.000 al Hospital León Becerra, que deberán ser usados para parte del rol y capacitación del personal. Esto el Estado lo cumplió desde el 2006 hasta diciembre del 2013. Ahí alguien dijo que el exhorto no obliga. Al criterio del doctor Jorge Zavala Egas, cuando el Estado de manera continua y en forma frecuente hace un pago, se convierte en obligación. Para ponerlo en términos comunes, es cuando una persona está trabajando contigo durante mucho tiempo y todos los meses le paga, es un empleado. Entonces, eso es el criterio jurídico de, doctor Jorge Zavala Egas es uno de nuestros prestigiosos juristas a nivel nacional, constitucional. En el criterio de la doctora Verónica Espinosa, de la ministra de Salud, como es un exhorto, no obliga.
Entonces ahí se hace Cuando yo me reuní con ella en marzo de este año, le pregunté si no obliga, ¿por qué durante 7 años no pagaron? La respuesta de ellos fue que era una decisión política. Mi comentario, bueno, entonces mantenga una decisión política, porque lo que nosotros hacemos es el bien a la comunidad más pobre de este país. Para darte un dato, ¿por qué digo del país? Porque con nuestras misiones nosotros recibimos pacientes del 92% del territorio nacional. O sea, no es que no solo servimos a Guayaquil. Y eso está en las estadísticas, los documentos. Entonces, esto genera un atraso hay disposición y orden del presidente de la República. Sí, esto fue la antes, última sí. fase. Lo otro es una resolución del Congreso que se cumplió durante 7 años y después resolvió no cumplirse más. Esto, en número, generaría una deuda de 7 millones y pico de dólares de atrás. En marzo de este año llegamos a un acuerdo. Se había firmado un convenio en el 2010 que fue irrealizable, inejecutable, entre el Ministerio de Salud Pública y el expresidente de la Benemérita, de cruce de atenciones. Y en ese convenio había obligaciones del Ministerio y obligaciones del hospital. El Ministerio no cumplió con su parte y nosotros legalmente no podíamos cumplir, porque tú no puedes cambiar el concepto por el que te entregan un recurso y usarlo en otro, porque eso es malversación de fondos públicos. Y nosotros hubiéramos cometido un delito que no lo hemos cometido ni tenemos intención de cometerlo. Ahí se genera este desfase. El señor presidente tuvo la gentileza de llamarme el lunes 26 y decirme cómo solucionamos esto. Sabemos la obra que hace el Hospital León Becerra, estamos conscientes y queremos solucionar. Entonces, bueno, la solución es pague, pero lo que nosotros decimos es que no tenemos ni recursos ni tiempo para entablar un juicio, para cobrar. Y bueno, nosotros no somos de juicio, somos de acción positiva. Imagínate. Entonces, la salida... La fecha se vence mañana. El 15, sí. Mañana sábado, quizás sí. el lunes tienen que tener un La solución para el presidente en la Ley de Previsión de Donaciones hay un artículo que le permite al presidente de la República, por única vez, dar el monto necesario para que una casa de salud salga de la emergencia en que está. Nosotros somos un hospital, estamos en una emergencia que es pública, el monto necesario es 10 millones de dólares y el señor presidente oficialmente me dijo a mí que daba su palabra de que iba a pagarnos, y después lo subió a su Twitter oficial, donde existe el compromiso de pago. Y yo quiero creer y creo en la palabra del presidente Moreno. Estoy seguro que va a cumplir. De hecho, funcionarios muy cercanos al presidente de la República me indicaron que ayer me iban a enviar un convenio, un borrador de un convenio, para de manera inmediata que se firme ese convenio, darnos los recursos necesarios. De esta deuda de 10 millones, cuando conversamos con el señor presidente, se planteó una parte, un 50%, antes de los 20 días, que cumplen mañana, y el otro 50%, o sea, los otros 5 millones dentro de los 60 y 90 días siguientes. Eso es lo ofrecido por el señor presidente, y yo insisto, confío en que el señor presidente los acredita. Lo que sí no puede pasar de los primeros días de la próxima semana, porque quiero, y aprovecho, Eduardo, tu entrevista, quiero agradecer de manera muy especial a los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil. Le debo 4 meses.
y no he tenido un paro, no he tenido gente que lo hace por vocación, realmente. Porque son el Hospital León Becerra. Ellos sienten su casa. Desde el inicio, por esta relación que se fue generando con los colaboradores, creamos lo que es la familia BCPI. Y ahí participa no solo el colaborador, sino su esposa, sus hijos, en actividades y en recibir beneficios. Toda esa integralidad la aprendiste en el Rotary. Sí, ahí está. Sí. Claro que es una buena escuela. Es una buena escuela. Nos hemos pasado al momento, no importa, solamente para hacerte las preguntas de rigor, finales del programa del 1 a 1. Dame el nombre de un alcalde de Guayaquil, el que tú recuerdas como el alcalde. Dame tú vives años acá, tantos 46. años, o sea que ya eres un ecuatoriano, un guayaquileño, ya bien dijiste, ya no solo adoptado, sino adaptado, que es más que adoptado. Un presidente de la República. Un presidente de la República, dijiste alcalde. Un presidente que tú recuerdas como el presidente. A ver, ahí tengo dos yo. A ver. Jaime Rondón de Higuera, okay, y León Febres Cordero. Perfecto. Define el éxito. Hacer lo que la gente necesita. Si Dios te diera la oportunidad de tomarte un café 2 horas con un personaje vivo o muerto, el que tú quisieras, familiar, personal, de la historia, ¿con quién te sentarías a tomar un café? Ahí es más vivo que la historia. ¿Puede ser un familiar? Mira, alguien que me hubiera gustado conocer fue Einstein. Mira, 2 horas de porque una persona que yo utilizo cuando recibo pasantes de las universidades. Nosotros recibimos cerca de 500 pasantes de diferentes universidades en nuestras unidades. Y yo utilizo algo que él dijo, en otras palabras, pero si quieres ver cosas diferentes no puedes seguir haciendo lo mismo. Y lo otro que recuerdo de él, que en sus últimos años aceptó la existencia de Dios. Si tuvieras que irte a una isla desierta a pasar un tiempo, ¿qué llevarías? Y a mi señora, que ya tiene 50 años conmigo. ¡Qué bárbaro! Esa sí que es muy buena. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por estos minutos y espero, lo digo realmente, este comunicador lo dice, que se cumpla, como yo también creo en la palabra del presidente de la República, que se pague al León Becerra lo que se le tiene que entregar y pagar. No solo esto, no solo la primera parte, sino la integralidad, porque el servicio que hacen es realmente extraordinario. Y espero, lo digo como lo he dicho otras veces con Solca y con todos los demás, que se entienda claramente que hay gente que no entiende esta labor, porque no es de por acá, no entiende todo lo que hacen, como la ministra de Salud, ya que no entiende todo el trabajo y todo, y siempre pone óbices a todo lo que tiene que ver organismos como estos que sirven al Ecuador, como lo hizo con Solca, con la Junta, con Solca, con la Junta, con el León Becerra, que si no lo entiende, por lo menos haya gente como el presidente, su jefe, que sí lo entienda y que estas sociedades sirven al Ecuador. Y en el servicio está lo principal que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que es la alegría, porque cuando uno sirve, tiene alegría de poder servir a los demás. Gracias, Ricardo Koenig. Nos despedimos, seguimos, vamos a las menciones y luego seguimos, Wendy, con el 1-1.